domingos comenzamos la serie en lo que es febrero, la serie de discípulos. Y yo quiero que usted abra su Biblia en Lucas capítulo 5, versículo desde el 1 en adelante. Lucas capítulo 5, del 1 en adelante. ¿Ven? Vamos a hacer un recuento rápido y para volver a coger el hilo de lo que vimos en la primera serie, ¿ok? Dice, aconteció que estando Jesús aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que las apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento y dígale, Señor Jesús, ayúdame a concentrarme en tu palabra. Que yo pueda, papito Dios, atesorarla en mi corazón y ponerla en práctica, que es lo más importante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, el primer capítulo de la serie Discípulos, ¿verdad? Nosotros veíamos estos 5 primeros versículos en donde comenzamos a revisar uno de los milagros más famosos de Jesús, que era la pesca milagrosa, ¿sí? Ahí es donde conoce a Simón Pedro, ahí es donde conoce al hermano de Simón, ¿verdad? Y es tan famosa porque Jesús estaba predicando y había tanta gente que él comenzó, decíamos la vez pasada, comenzó a dar los pasos para atrás, porque había mucha gente, ¿verdad? Vio una barca y él no pidió permiso, sino que simplemente le dijo, se subió y dijo, vamos más adentro, ¿sí? Entonces, revisábamos 3 puntos y era que, número 1, que un discípulo es disciplinado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que los discípulos son disciplinados? Porque dice la palabra del Señor que después de una larga noche de trabajo, los discípulos estaban lavando sus redes, ¿sí? Vamos a ver este pasaje desde otra perspectiva, no de lo que Jesús hizo, ni del milagro que Jesús hizo, sino de lo que hicieron los discípulos, ¿ok? Vamos a verla desde otra perspectiva. Dígale a la persona que está a su lado, otra perspectiva, ¿sí? Segundo punto, un discípulo pone su vida a disposición de Jesús. En el versículo 3 vemos que entrando en aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, le rogó que la apartase un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Él se subió y le dijo, flaco, apárteme un poquito porque hay mucha gente, ¿sí? Entonces yo me imagino, personal, si yo hubiese tenido un día malo, porque Simón tuvo un día malo, estuvo pescando, dice, trabajando toda la noche. ¿Y qué pasó toda la noche? Nada, ¿verdad? No pescó nada. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que él estaba, ¿qué? Lavando sus redes. Él y su grupo estaba lavando sus redes. Pero sin embargo, entra en la escena un hombre que estaba comenzando a ser famoso, y este hombre era Jesús. Se le sube a la barca y le dice, flaco, empújame un poquito porque hay mucha gente aquí. Y dice la palabra del Señor que desde ahí él comenzó a predicar, ¿verdad? Entonces, él puso a disposición su barca. Él no pudo, ¿sabes que no he tenido un buen día? Sal. Él no fue así. Simón identificó quién era. Tal vez nunca tuvo un encuentro personal, tal vez nunca, me imagino que él lo había escuchado, que era alguien que hacía milagros y alguien que estaba rondando en el pueblo como un maestro, ¿verdad? Pero tal vez no tuvo el tiempo de escucharlo, y él, sin embargo,
no desaprovechó esa oportunidad y de pronto como que se quedó sin ideas y vio todo ese acontecimiento. Se le subió a la barca y le dijo, hazme más allá. Y él, sin reclamar, habiendo tenido un mal día, no le dijo, no fue grosero, no dijo nada, sino que simplemente él obedeció y lo hizo más allá. ¿Sí? Número 2, un discípulo pone su vida a disposición de Jesús. Punto 3, un discípulo sabe obedecer la voz de su maestro. Pedro tenía todos los argumentos, todos, absolutamente todos los argumentos para no hacer lo que Jesús le pidió. ¿Por qué? Recordemos que Pedro era un experto en lo que él hacía. No era una persona que recién se lo iba a inventar, sino que era una persona que estaba trabajando día y noche, todas las semanas en lo mismo. Cuando tú trabajas en algo, tú te comienzas a ser un experto, comienzas a tener experiencia, comienzas a tener más horas y tú ya sabes cómo es tu trabajo. Si viene una persona nueva y te dice, no hagas eso, ¿tú qué le vas a decir? Déjame trabajar, hermano. Déjame trabajar. Yo sé lo que hago. ¿Por qué? Porque tú tienes experiencia y el tiempo de trabajo te ha enseñado a ti cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, la otra vez estaba viendo un video y veía como unos chicos levantaban un vidrio bien grande, ¿verdad? Y entonces ellos estaban levantando un vidrio, uno de un lado, otro de otro lado, y estaban entrando por una puerta. Pasó una persona que quiso ayudar, y ¿saben lo único que hizo? Cogió de una puntita, le hizo hacia... ¿Qué pasó con el vidrio? Se rompió. ¿Sabe por qué? Porque aunque esa persona quiso ayudar, no tenía experiencia y no sabía cómo se hacía. ¿Ok? Entonces, Pedro tenía toda la experiencia de sus años trabajando en la pesca y él pudo haber dicho, no, yo ya lo he intentado toda la noche. ¿Sabes qué? Yo ya basta, yo ya no quiero saber nada, yo ya siempre he hecho lo mismo, siempre he tratado, pero basta, ya, basta. No, él no dijo eso. Sin embargo, lo que hizo Pedro fue decir, maestro, ahora, si tú lo dices, lo vamos a hacer en tu nombre. Amén. Pedro, o Simón, ¿verdad? Fue un discípulo que supo o sabe obedecer la voz de su maestro. Hasta ahí nos pusimos al día. Un discípulo es disciplinado, ¿verdad? Un seguidor disciplinado. Un discípulo pone su vida a disposición de Jesús y un discípulo sabe obedecer la voz de su maestro. Vamos a seguir en esta misma historia y vamos a ver 3 puntos más. Dice Lucas capítulo 5 del 6 al 11, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7, Lucas 5, 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Zebedeo es un lindo nombre como para un hijo, ¿no? Ahí usted le puede decir Sibi, ¿sí? Que eran, dice, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Recordemos algo, para ser un buen, nosotros tenemos el llamado de ir y hacer discípulos. Todos tenemos ese llamado. Cuando tú aceptas al Señor, ¿verdad? Y tú dices, Señor, me arrepiento, Señor, yo quiero seguirte. Tú tienes un encuentro cara a cara con Dios. Todos, absolutamente todos, cuando tienen un encuentro con Jesús, tienen una tarea o un propósito, y este es de que dice, ir y hacer discípulos. Amén.
tenemos esa tarea, esa obligación, ese llamado, ese reto, ir y hacer discípulos. Pero para nosotros poder hacer discípulos, ¿qué cree que usted y yo debemos ser? Buenos discípulos, ¿verdad? Un pastor una vez nos marcó con una palabra y nos dijo: nadie puede dar lo que no tiene. Tú lo que haces es impartir. Cuando tú impartes es lo que tienes adentro. Tú puedes compartir con todos. Compartir es estar aquí. Tal vez yo no hablo nada, pero sin embargo comparto entre ustedes, ¿verdad? Pero cuando tú impartes es lo que tienes, ¿sí? Entonces dígale a la persona que está a su lado: ¿qué tienes dentro de ti? Pregúntele: ¿qué tienes dentro de ti? Déjeme decirle que como siempre esta escena comienza con Jesús y unos pescadores en tierra, ¿verdad? Y que al aceptar la invitación de Jesús de ir mar adentro, al regresar ellos regresan como hombres nuevos y hombres arrepentidos. Ellos tuvieron una experiencia con Jesús. Dice la palabra del Señor que ellos obedecieron a Jesús, volvieron a entrar al mar, ¿verdad? Y ellos, al ver este milagro, ellos no pudieron volver a ser igual. Ellos tuvieron que hacer algo. Dice que él sintió temor. Amén. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú tienes un vínculo y una relación con Dios, nosotros no podemos volver a ser igual. ¿Sabe por qué? Porque cuando tienes esa relación y Dios te habla, uno se siente que no es digno, se siente que no es merecedor. Y es lo que sintió Simón. Simón sintió como que: ¿por qué yo? Les recuerdo que todo Israel, todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías. ¿Amén? Todo el pueblo de Israel esperaba al Mesías. Claro, ellos esperaban a un libertador que los libere de la opresión de los romanos. Pero sin embargo, al darse cuenta del milagro que hizo Jesús, Simón sintió en su corazón el temor de decir: Él es el Hijo de Dios. Amén. La contestación de Pedro fue: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Pero qué le dijo? Pero en tu nombre, amén, en tu nombre echaremos la red. Al momento que tiraron la red, los peces estaban queriendo ser atrapados, de tal forma que la red se rompía y ellos tuvieron que llamar a la otra barca para recoger los peces. ¿Sí? Ahí viene el punto número uno. El punto número uno es que un discípulo comparte. Dígale a la persona que está a su lado: un discípulo comparte. ¿Sí? Un buen discípulo comparte. Cuando hay una bendición, el discípulo sabe que no se puede quedar callado. Dice la palabra del Señor que una mujer, ¿verdad?, tuvo un encuentro con Jesús, y esta mujer salió corriendo por toda la aldea y comenzó a decir: un hombre me dijo toda mi vida, un hombre me dijo toda mi vida. Ella no era bautizada, ella no se había bautizado, tal vez lo único que ella tuvo fue un encuentro, pero ella comenzó a compartir: un hombre me dijo toda mi vida, un hombre me hizo sentir diferente, ese hombre es el Hijo de Dios. Amén. Los discípulos, dice en este caso Simón, jamás se imaginó que iba a presenciar este milagro. Simón sabía que estaban esperando al Mesías. Recordemos que él era un hombre profesional en su trabajo, y él sabía que si ya lo intentó, era imposible que en ese momento se pueda pescar. ¿Sí? No sé si usted alguna vez intentó pescar, ¿sí? Pero una cosa es pescar en un río abierto, ¿verdad? Y otra cosa es pescar en una piscina donde hay peces. Pues déjeme decirle que yo tuve una experiencia
de ir a pescar en una piscina donde había tilapias, truchas, no me acuerdo qué era, pero había peces. La cosa es que no era tan grande la piscina, era una piscina más o menos así, digámoslo así, de este porte, ¿verdad? Y estábamos ahí esperando pescar para poder comer, ¿sí? Estábamos con mi familia y yo sentí, le soy sincero, yo sentí frustración, ¿así? Frustration, yeah. Me sale mejor en inglés. Yo sentí frustración porque no pesqué nada. María Gracia era uno, dos, y yo estaba esperando pescar. Y no sé si a ti te ha pasado, pero de pronto uno dice, a lo mejor es la vibra. ¿Quién sabe? Sin embargo, no pesqué nada ese día. Y yo me sentí mal, porque una cosa es de pronto, bueno, no pesqué nada porque es un río grande, es una playa. Pero tú veías los peces, que los peces eran, y no pasó nada. Había una frustración. Hubo una frustración en mí. Y yo me imagino que de pronto Simón esperaba que un milagro. Si el maestro me dijo que lance la red, está bien, lo vamos a hacer. Pero para él de pronto capturar 25 peces era un milagro. Capturar 50 peces era un milagro. ¿Sabe por qué? Porque dicen los estudiosos que cuando tú pescas en ese lugar, ¿verdad? Y los peces ven que tú estás queriendo atraparlos, se asustan y se van. Así de sencillo, ¿verdad? En la piscina yo lo pude ver. Nosotros teníamos pero como estábamos ahí, teníamos la caña, ¿verdad? El hilo, el gancho. Teníamos ahí, y como estábamos ahí, no habían peces. Cogíamos unas pepitas que eran como, que les encantaba, que era como unas vitaminas, le tirábamos, venían, se comían eso y se iban. Entonces yo me imagino que Pedro sabía que no iba a hacer la gran cosa, pero sí iba a atrapar algo, porque si el maestro me dijo que iba a hacer algo, él quería que vuelva a lanzar la red, algo iba a atrapar. Entonces yo me imagino que Simón dijo, bueno, 25, 50, ya 100 peces es un milagro. Es un milagro, 50 peces, 100 peces es un milagro, ¿verdad? Pero en la misma red, atrapar peces para llenar 2 barcas era algo imposible. Dice que con la misma red, estamos hablando de que la misma red se llenó prácticamente al 200%, pongámoslo así. Esa red ya no entraba más peces. Dice que la red quería romper. Y para que la red no se rompa, dice que Simón comenzó a llamar a los demás, a los amigos de la otra barca, ¿verdad? Dígale a la persona que está a su lado, Dios va a sobrepasar tus expectativas. Dios va a pasar tus expectativas, va a sobrepasar tus expectativas, porque tal vez tú tienes una idea. Bueno, si Dios hace esto, yo creo que sí. Yo no sé si a ti te ha pasado y Dios ha sobrepasado las expectativas que tú y yo tenemos. Y vemos que Simón comenzó a llamar a los otros, porque él dijo, no, esto no me lo esperaba. Esto yo lo tengo que compartir. Esto tiene que anunciarse. Esto tiene esta bendición la tengo que compartir con el resto. Y eso habla bien de un corazón de un discípulo. Porque hay personas, o vamos a introducirme ahí también, habemos personas que de pronto cuando Dios nos bendice, como digo yo, ¿no? Como los niñitos. Y lo pongo como ejemplo a Caleb cuando era chiquito. Él decía, esto es mío. Y muchas veces nos comportamos como niñitos. Dios nos bendice. No somos merecedores de aquella bendición, pero sin embargo nos comportamos como, esto es mío, ¿verdad? Y somos discípulos que no comparten.
Dígale a la persona que está a su lado, ¿qué clase de discípulo eres tú? Un buen discípulo sabe compartir. Un buen discípulo no compite. ¿Sí? Dígale a la persona que está a su lado, no compitas. Un buen discípulo sabe escuchar la voz de Dios. Dígale a la persona que está a su lado, un buen discípulo no confía en sus propias fuerzas. ¿Sí? Un buen discípulo reconoce que no es merecedor de nada. Cuando tú reconoces que no eres merecedor, entonces tú dices, yo tengo que dar, porque esto yo no lo merezco. Pero cuando tú te crees ser merecedor, entonces es que yo trabajé, yo por eso tengo, yo esto y yo aquello. Y nos olvidamos de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, un buen discípulo comparte. ¿Sí? Díganle a la persona que está a su lado, un buen discípulo comparte. Vamos al segundo punto. Un discípulo reconoce su posición. ¿Sí? Recordemos que todos los israelitas, como dije hace un momento, estaban esperando al Mesías. Estaban esperando a aquel hombre que los iba a librar del yugo de los romanos. Y Pedro, como todos, estaban esperando. Y al ver este milagro tan cerca y tan personal, él no tuvo otra alternativa que reconocer que no era merecedor de nada. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí. Él reconoció que él no era merecedor. Él reconoció de rodillas y dijo, Señor, yo no merezco que tú te hayas fijado en mí habiendo tantos israelitas. Si de pronto usted comprende la situación, todo Israel estaba esperando al Mesías. Pero él no fue donde los grandes fariseos, donde los hombres que sabían del Torá, de la palabra. Él comenzó a recorrer y a hacer milagros. Y se topa con un hombre muy, muy carne como usted y como yo. Recordemos que Pedro es el mismo que le corta la oreja, ¿verdad? Al soldado. Simón representa el temperamento sanguíneo. Mira el sanguíneo que está a su lado. Representa al temperamento sanguíneo. Y Jesús, aún sabiendo todos los defectos de Pedro, aún sabiendo de que de pronto Pedro lo iba a engañar, aún sabiendo que Pedro de pronto iba a negarlo 3 veces porque le sanó a la suegra, aún sabiendo todo eso, Jesús pasa por ahí y le da la oportunidad y hace un milagro en la vida de él. Quiero hacer énfasis en algo. Cuando tú te crees ser merecedor de un milagro, cuando tú te crees ser merecedor del favor y la gracia de Dios, yo creo que el Señor dice, se le dio la oportunidad, pero bueno, dígale a la persona que está a su lado, gracias. ¿Ya se te dio la oportunidad? Dígale, no desaproveches la oportunidad que Dios te da. Cuando se presente la oportunidad de tener gracia, misericordia y favor de Dios para tu vida, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sentirte comprometido? ¿Vas a reconocer que no eres merecedor como lo hizo Simón? ¿O simplemente de pronto tú vas a sentir como que, bueno, es que por lo menos, ¿no? Yo pasé tantas cosas y ya, por lo menos me merezco estar aquí, pues, ¿no? Claro, me merezco. Dígale a la persona, no es así. No es así. Nosotros necesitamos reconocer, un discípulo reconoce su posición. ¿Y cuál es la posición?
de que Jesús es mi Señor, es mi Rey, es aquel que me dio la vida, es aquel que me dio otra oportunidad. Y yo no soy merecedor. Yo no soy merecedor de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su amor. Yo no soy merecedor, pero si a Él le plació, yo le doy la gloria a Él. Pero debemos tener ese corazón como el corazón de Simón, que reconoce cuál es su posición. Su posición es de que yo no merezco nada, yo no merezco. Tampoco va a ser como un hermano que siempre decía: ay, Señor, yo soy una cucaracha, Señor, yo soy lo peor. Tampoco, porque esa no es la idea, ¿verdad? Pedro se tuvo por indigno o por no digno de tener a Jesús en su barca. No se sentía digno. Él decía: yo soy un hombre pecador. Y es bien cierto que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, pero lo que sucede es que Pedro fue confrontado a ver la gloria de Dios. Él fue confrontado a ver la gloria de Cristo, con que tan indigno era él de ver esta experiencia. Al ver la gloria de Dios, él dijo: yo no merezco esta oportunidad, ¿sí? Yo no merezco estar aquí. Una de las cosas y las primeras prédicas que nosotros comenzamos a dar, y una de las cosas que yo compartía con ustedes, era la gracia de Dios. Es solamente la gracia. La gracia de Dios es la que nos abrió puertas para estar en esta nación. La gracia de Dios es la que nos abrió puertas para estar en este lugar sirviendo. La gracia de Dios es la que nos da la oportunidad de compartir entre nosotros como hermanos. Es la gracia de Dios que nos permite estar día a día sosteniendo a nuestra familia. Es solamente la gracia de Dios. Dígale a la persona que está a su lado: yo no merezco nada. Es solamente la gracia de Dios. La actitud de un discípulo es una actitud humilde. ¿Ven? La actitud de un discípulo es que reconoce su puesto, que Jesús está arriba y yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo soy pecador. Yo en todo momento sé que le fallo al Señor, pero también sé que Él ama al pecador. Y es Él que me da una nueva oportunidad. Él es quien me da una nueva oportunidad para seguir caminando. Él es quien me limpia y me lava con la sangre de Cristo. Es Él y solamente por su gracia. Amén. Un buen discípulo sabe y reconoce que no merece tanto favor de Dios. Un buen discípulo sabe y reconoce que no merece su misericordia. Un buen discípulo sabe que no merece la gracia de Dios, pero también sabe que nosotros sin Él no somos nada. Un buen discípulo reconoce que yo sin Él no soy nada. Dígale a la persona que está a su lado: tú sin Dios no eres nada. Cuando yo reconozco mi estado, es cuando se produce la verdadera adoración. Cuando yo reconozco que realmente yo no merezco nada. Y lo pongo así para que usted pueda compartir conmigo el mismo sentimiento de decir: yo no merezco nada. Y si yo no merezco nada, y Dios me ha permitido tener todo y estar cómodo y gracias a Dios estar caminando, entonces reconozco que no soy yo, es Él en mí. Y ahí es cuando se produce la verdadera adoración, porque entonces yo comienzo a darle gracias por el café que me tomé en la mañana. Gracias porque mi hijo pudo ir a la escuela. Gracias porque puedo tener trabajo hoy. Gracias porque puedo compartir con mi amigo. Gracias porque puedo compartir con mi vecino. Gracias porque puedo compartir con los hermanos en la iglesia. Gracias por todo. Dígale a la persona que está a su lado: le das gracias por todo. Un buen discípulo reconoce su posición. Simón reconoció su posición y dijo: no soy merecedor. Se arrodilló y dijo: yo soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador.
El tercer punto dice que un buen discípulo sabe a quién seguir. ¿Sí? Pero Jesús dijo a Simón, no temas, versículo 10, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Cuando tú eres un buen discípulo que sabe compartir, que reconoce su posición, Dios te lleva al siguiente nivel. Él no te escogió por tu elocuencia, Él no te escogió por lo brillante de tu cerebro, Él no te escogió porque de pronto eres un buen representante de Él. No, Él nos escogió a ti y a mí simplemente por gracia. Porque yo siempre, a mí me encanta ese versículo que dice, de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al fuerte y al sabio. Yo soy vil y menospreciado, pero en Él soy un tesoro. Amén. Yo en Él soy valioso. Una vez conocí y pude compartir con un amigo que ya murió. Él caminábamos, íbamos a encuentro, íbamos a los jóvenes, podíamos compartir muchas cosas y él era un dulce. Él era un pan, para mí era un pan de dulce, ¿sí? Él era gordito como yo, bueno, fuertecito como yo, era un poquito más cachetoncito y él hablaba así, todo dulce, todo bonito. Y yo lo abrazaba y caminábamos y avanzábamos, iba a su casa, podía compartir con su familia. De un tiempo para acá él desapareció, se apartó, no supe de él, después regresó y después comenzábamos de nuevo a conversar. Y él me decía, así con su carita bonita, todo tierno, todo lindo, así como Calexito, me decía, sí, pastor, yo me enfrenté a él porque me quería robar. Yo sabía de qué banda era él. Y me apuntó. Y yo le dije, si quieres, dispara. Y él me contaba testimonios, porque con eso regresó al Señor. Y él me contaba testimonios que yo, lo que le supe decir es, yo te veo a ti y no te puedo ver como malo. O sea, porque tú lo ves y es todo tierno, todo lindo. Es un oso cariñoso. Y yo le decía, no te puedo ver como malo. Y es que sabe que eso sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos totalmente diferentes. Pensamos diferente, actuamos diferente, reaccionamos diferente. Pero cuando no estamos conectados a Cristo, nuestro pensamiento comienza a ser turbio. Y como nuestro pensamiento comienza a ser turbio, nuestras acciones comienzan a ser turbias y nuestras reacciones comienzan a ensuciarse. Amén. Y entonces yo le decía a él, no puedo verte como malo. Y yo le decía, ¿tú me estás hablando en serio? ¿O tú me estás de pronto haciendo una broma de lo que me estás contando? Y él me dijo, sí, es verdad. Y le voy a presentar a un amigo. Y me presentó un amigo. Claro, el amigo de él sin Cristo, ¿verdad? Entonces cuando lo conocí, era un... ¿Qué fue? Y entonces yo dije, sí, es verdad. Es verdad. ¿Cómo fuera tu vida sin Cristo? ¿Dónde estarías sin Cristo? Si tú te haces esa pregunta, entonces tú bajas y tú reconoces y tú dices, Señor, definitivamente eres tú quien me salvó. Eres tú quien me sacó de ahí. Eres tú quien tuvo misericordia. Eres tú. Y déjeme decirle algo. Es solamente por gracia que nos eligió y nos escogió. A Simón Pedro lo escogió
no porque sabía que era el mejor de todos, no, es simplemente por gracia. Dígale a la persona que está a su lado, es solo por gracia. Él nos elige cuando ve un corazón sincero, un corazón humillado y un corazón arrepentido. El salmista David dice: oh Dios, tú nunca desprecias un corazón contrito y humillado. Tú nunca lo desprecias. Cuando Dios ve un corazón sincero, cuando Dios ve un corazón humillado, humilde, cuando ve un corazón arrepentido, es como la kriptonita para Superman. El Señor dice: no puedo resistirme tanto. Y gracia tiene que caer sobre él. Cuando tú reconoces quién eres, un buen discípulo sabe a quién seguir. Recordemos que Jesús le termina diciendo: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Yo me imagino que de pronto todo este temor se llenó en Pedro, en Simón, porque él dijo: ¿y ahora qué? Me siento comprometido. Tanto milagro, yo no me lo esperaba. Tengo tantas deudas, tengo muchas cosas que hacer. No me siento preparado, no me siento digno, no me siento como cuando de pronto tú dices, no sé si te has topado con amigos que dicen, invitas a la iglesia y te dicen: es que tengo que arreglar algunas cosas primero. Déjame que deje algunas cosas que sé que no están bien con Dios para poder ir a la iglesia. Simón Pedro dijo: no me siento digno. Yo me imagino que de pronto tenía sus cositas Simón, pero Jesús le dijo: no temas. ¿Sabes por qué Jesús le dijo no temas? Porque Jesús no vino acá a condenar, vino a darte otra oportunidad. Y cuando un buen discípulo sabe reconocer esa oportunidad, entonces él toma la decisión de seguir. Hay momentos en la vida que te preguntas: ¿por qué me ha pasado todos estos problemas? ¿O por qué me pasó esta situación? Pero cuando te acercas a Dios, ese problema toma forma. De pronto tú dices: yo pasé problemas en mi familia. Yo me atrevo a decir que de pronto Dios quiere usarte ahí para restaurar familias. Yo tuve problemas en una incomprensión con mis padres. Dios quiere usarte para que restaures relaciones con padres e hijos. Yo tuve problemas con la pornografía. Yo tuve problemas sexuales. Dios te quiere usar para que tú comiences a restaurar a hombres y mujeres que están esclavos en esas áreas. Yo pasé de pronto por problemas de vicios. Dios quiere usarte para que ahí, en ese problema, para levantar a aquel que está perdido en el vicio. Yo no sé cuál es el problema por el cual tú has estado pasando. Yo no sé cuáles son las ataduras que de pronto en la antigüedad se dieron contigo. Yo no sé qué es lo que de pronto tuviste que librar. No sé qué de pronto tuviste que pasar, pero el Señor te dice que todo eso que tú pasaste es la experiencia que Dios te ha dado para que comiences a librar a aquel que se siente como tú en aquella época. Simón era un pescador. Esa era su profesión, esa era su experiencia. Y el Señor dijo: esa misma experiencia quiero yo y es la que yo voy a usar para que seas ahora pescador de hombres. Entonces, la experiencia que tú tuviste, si tú tuviste problemas de pronto en la adolescencia, en la juventud, tuviste problemas con papá, tuviste problemas con tus hijos, esa misma experiencia ahora entonces el Señor quiere usarla para que tú guíes a otros y tú puedas discipular a otros. Porque muchos decimos: pero ¿con qué autoridad? Es que la autoridad no la tienes tú por la experiencia humana que tú has pasado. La experiencia te la da Dios a través de su palabra. Amén. Hay un propósito en aquello, en lo que pasaste cuando llegas a los pies de Dios. Hay un propósito. Dígale a la persona que está a su lado: hay un propósito. Hay un propósito en aquello en lo que pasaste.
cuando llegas a los pies de Dios. Tú tuviste problemas de inseguridad, hay un propósito ahí. Cuando llegas a los pies de Dios, tú vas a comenzar a darle seguridad a todas esas chicas, chicos que de pronto han tenido en su adolescencia actualmente. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás en Dios, tú eres libre. Amén. Entonces, para terminar, David fue elegido detrás de las ovejas. David fue ese rey, dice que fue ungido por Samuel como un hombre que tenía el corazón de Dios. Y fue David que ahí detrás de las ovejas, ¿verdad? Cuando se le dio la oportunidad, o cuando él vio la oportunidad de que todo el pueblo de Israel estaba temeroso porque Goliat estaba humillando al pueblo, dice la palabra del Señor que David se presentó y dijo: ¿quién es este incircunciso que viene acá a enfrentarse contra los siervos de Dios? ¿Quién es este? David vio ahí la oportunidad. Y entonces por ahí alguien le dijo al rey Saúl, hay un muchacho que está hablando así, no tiene temor de Goliat, es el único. Todos aquí se han echado para atrás. Todos están con un corazón temeroso, pero es el único que se atrevió a hablar así. Y le dijo el rey Saúl: ¿tú crees que ese muchacho quiere enfrentarse contra Goliat? Y le dijo: yo creo que sí, si quiere lo traigo. Lo fueron a ver a David. David se presentó ante el rey Saúl. Y el rey Saúl le dijo: muchacho, pero es un muchacho. Tú quisieras enfrentarte ante Goliat, ¿sí? Yo me puedo enfrentar ante ese filisteo. Yo no tengo ningún problema. Pero tú eres un muchacho. ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Algo es muy interesante. Dice que Saúl lo vistió con su armadura. Le puso su armadura, su casco, y le dio su espada. Y como Saúl era un hombre y David era como un joven aún, entonces la armadura le quedaba ¿qué? Grande, ¿verdad? Y él dijo: rey Saúl, yo no puedo con esta armadura, no me siento cómodo con esta armadura, yo creo que no voy a poder con esta armadura. David sabía que su fortaleza no venía de la armadura. Él sabía que su fortaleza no venía de la espada, venía de aquel que estaba en su corazón. Y dijo: si él pudo librarme de la boca del león y de las garras del oso, también podrá librarme de este filisteo. Amén. Yo quiero que tú comprendas algo. Tal vez cuando leemos la Biblia la leemos muy rápido y tal vez no abrimos el panorama de lo que Dios nos quiere decir. Pero David aquí le dice al rey Saúl: yo que estoy en Cristo entiendo y comprendo por qué tuve que pelear con un león. Comprendo y entiendo que por qué tuve que pelear con un oso. Yo defendía las ovejas de mi padre contra león, contra osos, contra cualquier cosa que de pronto se quiera presentar. Yo ahí estaba para defenderlas, para librarlas y para ayudarlas. Porque cuando tú estás en Cristo, tú sabes que lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Voy a decirlo de nuevo. Tú sabes que cuando estás en Cristo, todo lo que pasa alrededor de tu vida y en tu vida tiene un propósito. Hay propósito en lo que te pasa y en lo que te pasó. Dígale a la persona que está a su lado: en lo que te pasa y en lo que te pasó. Hay propósito, hay un propósito. David sabía que había un propósito en todo lo que había pasado. Y lo que él dijo es: esta es mi oportunidad. Aquí yo veo una oportunidad. Dios me está dando una oportunidad.
¿Por qué? Porque un buen discípulo sabe a quién seguir y sabe por dónde seguir. Pedro sabía que había un propósito en esta experiencia con Dios. Y él sabía que el único que podía utilizar su experiencia humana como pescador, al momento de decirle, tranquilo, no temas, ahora tú vas a ser un pescador de hombres. Él dijo, esta es mi oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que termina diciendo? No, dejándolo todo, lo siguieron. Lo dejó todo. Pedro lo dejó todo. Él pudo haber dicho, Jesús, ¡wow! 2 barcas llenas de peces. Tengo para comer 8 meses, tranquilamente. Tranquilamente. Jesús, ¿qué te parece si nos vemos de aquí a unos 8 meses o unos 6 meses? No. Él sabía que él había tenido una experiencia con el Maestro, con Jesús. Y él dijo, esta es mi oportunidad. Yo quiero seguirte. Yo quiero ser un buen discípulo para poder discipular a otros. Amén. Esta serie es discípulos. Y para poder ser un buen discipulador, yo necesito ser un buen discípulo. Amén.